En esta sesión hablaremos de diagramas de propiedades termodinámicas. Un diagrama de propiedades es la representación gráfica del estado termodinámico de una sustancia pura, que en este caso será el agua. Sabemos que si calentamos una sustancia, es decir, aumentamos su temperatura a una presión constante, obtendremos una gráfica como la que observamos aquí. Este trazo incluye 5 estados termodinámicos: el estado 1, que corresponde al líquido subenfriado, el estado 2, que es un punto y corresponde al líquido saturado, el estado 3, que es una línea horizontal que representa la mezcla saturada de líquido y vapor, el estado 4, que es otro punto y corresponde al vapor saturado, y el estado 5, correspondiente al vapor sobrecalentado. Las temperaturas que aquí se señalan para el agua corresponden a una presión absoluta de una atmósfera. Pero ¿cómo serían las gráficas en este mismo proceso si utilizáramos otras presiones? Para una presión de 0.01 megapascales, el trazo se vería así. Si escogemos una presión mayor, el trazo se vería así. Y al seguir graficando podemos ver cómo los trazos son similares, pero conforme usamos presiones mayores, la línea aparece a temperaturas más altas, es decir, más arriba que la anterior. Otra cosa que podemos observar es que conforme usamos presiones mayores, la línea que representa la mezcla de líquido y vapor se hace más pequeña. Esto tiene sentido puesto que si aplicamos mayor presión, el cambio de fase tendrá menos espacio para ocupar. Y de pronto nos encontramos con que podemos lograr una presión tal que la mezcla deja de ser una línea y se convierte en un punto. Porque el punto de fase ocurre sin cambiar su volumen. Este punto se llama punto crítico, que es aquel en el que no podemos observar cómo ocurre el cambio de fase. Es decir, que las fases de líquido y vapor son idénticas. Para este punto tenemos cierta temperatura, que se llama temperatura crítica, cierto volumen, volumen crítico, y determinada presión, que es la presión crítica. Cada sustancia tiene su propio punto crítico. Si unimos todos los puntos del líquido saturado de todas las presiones hasta llegar al punto crítico, y a partir de ahí unimos también los puntos del vapor saturado, observamos que se genera una curva. A esta curva le llamaremos curva de saturación, puesto que une a todos los puntos de saturación de todas las posibles presiones. Es más sencillo graficar la curva de saturación cuando hacemos análisis termodinámicos que todas las líneas correspondientes a las posibles presiones a utilizar. Partiendo de ahí podemos elaborar algunos tipos de diagramas de propiedades, es decir, diagramas que relacionan presión, temperatura y volumen. Comenzaremos con el diagrama de temperatura-volumen o TV, que indica que se graficará temperatura contra volumen. Dibujamos la curva de saturación y, como ya vimos, la presión que estemos utilizando se representa con una línea con una tendencia hacia arriba. En un diagrama de presión-volumen o PV, indicaremos que se grafica presión contra volumen. En este caso, el proceso de calentamiento ocurre aumentando la presión, pero dejando constante la temperatura. Para el diagrama se forma la misma curva de saturación, pero esta vez la línea representará a la temperatura y tendrá una tendencia hacia abajo. La manera de interpretar las diferentes secciones en estos diagramas es la misma. Si en la gráfica nos ubicamos en algún punto de la línea del lado izquierdo, eso indica que el agua se encuentra en el estado de líquido saturado. Si nos ubicamos en cualquier punto de la línea del lado derecho, el estado del agua será vapor saturado. El punto intermedio entre estas dos líneas es el punto crítico.
Si nos llegamos a encontrar en cualquier punto dentro de la curva de saturación, el estado será mezcla saturada. Todos los puntos del lado izquierdo de la curva sin tocar la línea indican el estado de líquido comprimido o subenfriado. Y todos los puntos del lado derecho indican el estado de vapor sobrecalentado. De este modo, en un mismo diagrama podemos observar las 3 propiedades termodinámicas y los 5 estados termodinámicos.